Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves día 19 de enero, con el futuro del mini S&P 500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy con estas resistencias que finalmente pues no pudieron ser superadas. Vimos ayer un giro contundente en ellas y estamos viendo caídas desde esas zonas. Ahora lo veremos en los gráficos. Antes, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos a analizar el futuro del mini S&P 500. Hoy se van a publicar algunos datos macroeconómicos de importancia, como permisos de construcción en Estados Unidos, pero eso va a ser una hora antes de la apertura americana. Durante la sesión no vamos a tener ningún dato destacable que pueda afectarnos, todo va a ser antes. Bien, gráfico diario. En el Nasdaq y en el S&P 500 estábamos entre zonas de resistencia muy fuertes, lo llevamos comentando ya en los últimos vídeos. La directriz bajista desde máximos está tanto en uno como en otro. La media de 200 en gráfico diario aquí en el S&P 500 está justo en la zona. Teníamos grandes confluencias de resistencias en uno y en otro activo y eso pues un poco evidentemente ha pesado. Ahí no se ha podido romper ese nivel y la reacción, ¿no?, ante el giro ahí ha sido contundente. Vimos una vela, ¿no?, ayer muy bajista que perdió ligeramente, aunque se está confirmando hoy, una zona importante, los 3.960, estamos ya por debajo de ella y estamos llegando a la siguiente zona de soporte importante, que es la zona de los 3.900. Ahí tenemos varios soportes que confluyen. Por una parte, un nivel técnico, que es un poco esa resistencia que se formó aquí a finales de diciembre, principios de año, que luego ejerció muy bien de soporte cuando se rompió, ahí hubo ese throwback. El número redondo de los 3.900, que ya hace muchas semanas y meses ya fue un nivel muy relevante, y también de este último tramo al alza, la zona aproximadamente del 61,8% de retroceso. Así que el siguiente nivel donde vamos a probablemente ver reacción del precio será aquí, en los 3.900. Vamos al gráfico de 4 horas. Para ver un poco cómo da más a más, ¿no? Aquí se aprecia mucho mejor la importancia de ese nivel, ese throwback que he comentado. Ahí se ve perfectamente cómo el precio ahí se giró, entraron compras en esa zona, más o menos en la zona del día 10, 11 de enero, y desde aquí arrancó el último impulso alcista que lo llevó de nuevo a la resistencia mayor. Por tanto, la llegada a la zona de los 3.900 es inminente, estamos ya rozándola. Y probablemente aquí veamos algún tipo de reacción del precio, dada la relevancia de este nivel. Tengamos en cuenta que es un nivel muy importante, por lo que acabo de comentar, que llegar a perder esta zona de soporte lo podría llevar perfectamente, incluso de forma rápida, ¿no? Ya lo estamos viendo también ahora, la aceleración del movimiento bajista, pero se podría acelerar a la llegada aquí a los mínimos de finales de el año pasado, en la zona de los 3.800, 3.820, que es un poco el último, ¿no?, el inicio del último tramo alcista. Y sería volver, ¿no?, al inicio de todo este movimiento. Porque perderíamos además, ¿no?, aparte de los 3.900, ese retroceso del 61,8, que lo podría llevar pues con bastante celeridad a buscar el inicio del tramo alcista. Así que vamos a estar pendientes de cómo se mueve el precio aquí, con una resistencia ahora muy fuerte en la zona de los 3.960. Vamos al gráfico de una hora para ver un poco posibles escenarios, ¿no? Estamos viendo una caída contundente en la sesión de hoy. Hombre, todo puede ocurrir, pero al menos en la sesión de hoy, evidentemente dudo que el precio llegue a subir hasta llegar a la zona de los 3.960. Podría ser un movimiento que no se puede descartar en próximos días. Al ser tan importante esta zona de resistencia, este clásico, ¿no?, pullback a este nivel, podría darse. Pero después de una caída tan fuerte como la de hoy, es difícil que se produzca esta subida. Aunque la reacción en la zona de los 3.900 yo creo que es bastante probable, pero una subida tan contundente no. Entonces he marcado aquí un nivel intermedio que podría ser resistencia en la sesión de hoy. Falta ver dónde termina el movimiento bajista y si es que termina, porque aquí a lo mejor el precio, dada la fuerte
tendencia bajista que está cogiendo rompe este nivel, y ya directamente estamos por debajo de la zona. Pero si aquí hubiera una reacción de una ligera subida, podríamos tener resistencia en la zona de los 3.937 a falta de ver dónde termina. Aquí he marcado un FIBO totalmente provisional porque no tengo la información del final de este movimiento a la baja. Puede ser aquí, no tengo ni idea, pero podría ser a lo mejor un poco, ¿no?, ahí la confluencia del 23,6%, teniendo en cuenta que aquí hay un nivel. Aquí el precio ha dejado en la sesión de hoy un pequeño soporte, ha aguantado el precio y luego se ha roto. Lo veremos mejor en el gráfico de 15 minutos. Esos niveles de aquí, de inicio de sesión del día de hoy, 19, que luego se ha roto a la baja, ha habido un pequeño pullback y ha continuado bajando. Hablamos de los 3.936 aproximadamente. Podría ser un nivel pues que podría actuar como resistencia en la sesión de hoy. Pero es un nivel muy menor y cuidado, lo he marcado más que nada para intentar encontrar alguna resistencia intermedia antes de la zona de los 3.960, pero no es que me inspire mucho, es aquello de si encuentro alguno será este, pero sin darle mucha relevancia. Así que vamos a ver qué hace el precio cuando llegue a esta zona, qué reacción, si se produce un giro, si finalmente lo pierde, y si lo pierde, ya lo hemos dicho, la zona de los 3.800 sería la siguiente. Pero bueno, yo creo que dada la importancia de este nivel, al menos un primer freno creo que lo podríamos ver después de estas caídas tan contundentes que tenemos en la sesión de hoy, ¿no?, en la sesión asiática y sobre todo en la europea. Bien, vámonos al Nasdaq. En el Nasdaq, fijaros que incluso tiene todavía más importancia, ¿no?, la zona donde se ha girado. Todo y que en el SP estaba la media de 200, pero es que aquí, en el gráfico diario, aquí teníamos también la directriz bajista desde máximos históricos, y a nivel técnico estábamos ante una zona tremenda, que es ese nivel, ¿no?, de soportes de finales de noviembre, principios de diciembre, que ha actuado muy bien de resistencia, que coincide con el 61,8% de retroceso de toda la caída, con esa directriz bajista, con la media de 100. Vamos, es que aquí ha sido un poco la tormenta perfecta, ¿no?, de resistencias, y ahí el precio, pues vimos en la sesión de ayer un giro, hubo un intento de ruptura de la zona que no consolidó y flash, caída, y estamos viendo hoy la continuación de esas bajadas y llegando ya a un primer soporte que es este nivel de los 11.500, más o menos, toda esta zona de aquí, si no lo digo mal, sí, un poquito, no, perdón, 11.380, 11.400, estamos ya por debajo de los 11.500. Aquí tenemos el primer soporte, que fue nivel aquí hubo una pequeña resistencia que luego se rompió y que luego fue testeado como soporte, ahora lo veremos en marcos menores, y que coincide también con el 38,2% de retroceso de toda la última subida. Por tanto, aquí podríamos ver también una pequeña reacción. Está la media de 20 en este marco temporal diario. Vamos a ver este nivel si actúa como soporte, al menos en un primer momento, ¿no? En el gráfico de 4 horas vemos todo el tramo alcista, vemos que aquí ya ocurrió, ya hubo reacción, fijaros, el día 12 de enero, cuando se rompió esta resistencia, ese throwback, que volvió un poco el precio en la sesión del día 13 a testear ese nivel, por tanto por eso he marcado el nivel que ya lo teníamos marcado desde ayer, ese nivel de soporte aquí entre los 11.300, 11.400, y ya estamos dentro de esa zona. Así que aquí, como en el SP500, veremos si el precio nos deja algún tipo de reacción. Si este nivel de soporte se pierde, la siguiente zona que destaco son los 11.100. Aquí tenemos otro nivel de desequilibrio en el pasado, en la sesión del día 10 de enero, cuando el precio rompió esta resistencia. Aquí fijémonos que estamos hablando de ese máximo común, de ese doble suelo que se formó en el Nasdaq en los finales de diciembre, principios del año. ¿Vale? Ahí tenemos el máximo común de ese doble suelo que se rompió al alza, que actuó muy bien de soporte en la sesión del día 10, en ese throwback, y por tanto los 11.100 sería el siguiente nivel de soporte en el caso de perder los 11.300. Digo 11.300 por marcar un límite. Además, fijaros que también coincide aquí con el 61,8% de retroceso de todo este tramo alcista, con lo cual tenemos aquí un nivel bastante importante de soporte. Bien, el gráfico de una hora, y para terminar, vamos viendo un poco todas las caídas. Espera que me centre un poco más. La fuerte bajada en la sesión de ayer, muy vertical. La continuación de esas caídas en la sesión de hoy, y como primera resistencia que destaco
aquí sí, en los 11.500, por tratarse de una zona donde el precio ayer reaccionó en ella. Aquí hubo un poco esa reacción con esa vela alcista que nos dejó aquí el precio, que una vez roto en la sesión de hoy ese nivel, ha actuado muy bien de resistencia. Fijaros cómo lo veremos mejor en 15 minutos. Durante la sesión de hoy ha habido diferentes toques, más en la sesión asiática, pero luego en la europea, como el precio ha vuelto ahí a acercarse, más en concreto a los 11.480, pero bueno, toda esta zona ha habido ahí ese pullback, ¿no?, a ese último nivel que dejó aquí en el gráfico. Ahí es que se ve muy bien técnicamente, pero voy a marcar este nivel de aquí, ¿vale? Como actuó muy bien como resistencia en la sesión de hoy, y por tanto ese nivel, 11.490, es la primera resistencia que tiene el precio, ¿vale? Con el gráfico de una hora bien visible. Y vamos a ver un poco, estamos ya dentro de la zona clave de soporte, ya metiéndonos dentro de ella. Vamos a ver cómo se desarrolla el movimiento de la sesión americana de hoy, con atención a todo este nivel, a la zona de soporte siguiente y a esta zona de resistencia que considero pues la importante. Podríamos también tener en cuenta este nivel de aquí, ¿vale?, que también ha dejado aquí un pequeñito mínimo en el gráfico de una hora, ¿vale? Estamos aquí en la zona de los 11.446-47, también podríamos destacarla. Son niveles muy menores, muy intermedios de todo el movimiento bajista. A veces es difícil encontrar, ¿no?, precisión y fiabilidad en estos niveles menores. Por eso, bueno, atentos a este y atentos también a los 11.500, un poco por esa capacidad que tienen los números redondos, ¿no?, de actuar como resistencia o como soporte. También cuando termine de producirse, de desarrollarse todo el movimiento bajista, también sería interesante de marcar un poco esos retrocesos de FIBO según donde termine el nivel, para ver dónde está un poco la zona del 38%. Si el precio se llegase a bajar un poco más, pues veríamos que el 38 está justamente en la zona de los 11.000, ¿no?, 500 más o menos, y eso le daría más fuerza a este nivel de resistencia. Veremos un poco cómo acaba de desarrollarse esta bajada y acabaremos de definirlo cuando ocurra, ¿vale? Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.